Hoy entré por esa puerta de metal oxidado que conocía mejor que las líneas de mis propias manos. El mismo chirrido agudo como un grito contenido. El mismo olor a aceite de máquina mezclado con polvo de tela. Ese aroma que se te mete en la piel y no se va nunca, que te acompaña a la cama. Que se queda en tu ropa incluso después de lavarla 3 veces. Las luces fluorescentes parpadeaban igual que hace 20 años, arrojando esa claridad fría y sin alma sobre las hileras de máquinas de coser que zumbaban sin parar, como abejas atrapadas en un frasco de cristal. Los miré a todos desde el umbral. Algunos levantaron la vista apenas un segundo antes de volver a sus telas, a sus costuras interminables. Otros ni siquiera notaron que había entrado alguien nuevo. Y en el fondo, en esa oficina con ventanas de vidrio empañado, vi las siluetas de los hombres que una vez decidieron que yo no valía nada. Los mismos hombres que me dijeron que las mujeres como yo éramos un peso muerto, que debíamos agradecer el aire que respirábamos dentro de sus paredes. Ni siquiera me reconocieron cuando caminé hacia ellos con pasos firmes sobre ese piso de cemento manchado. Antes de continuar, dale like a este video y suscríbete al canal. Aquí cada historia trae una lección de vida. Yo soy Isabela Torres Ramírez, tengo 42 años y hoy he vuelto a este lugar no como la muchacha flaca y asustada que fui, sino como la mujer que soy ahora. Pero para entender este momento, para entender por qué mis manos tiemblan apenas un poco mientras sostengo esta carpeta de documentos legales, necesito llevarte conmigo al principio. Necesito que sientas el peso de cada año, de cada lágrima, de cada noche en vela. Nací en Oaxaca, en un barrio donde las calles no tenían nombre oficial. Solo apodos que la gente había inventado con el tiempo. Mi casa era un cuarto de lámina con piso de tierra que mi madre barría todos los días como si fuera mármol. Ella era costurera, no de esas que tienen boutique o taller propio, no. Era de las que recibían montones de ropa en bolsas de plástico negro, ropa que otras personas habían usado y desechado, ropa con agujeros, con cierres rotos, con dobladillos deshilachados. Y ella la transformaba, con sus manos curtidas y sus ojos cansados. Mi madre le devolvía vida a esas prendas olvidadas. Recuerdo el sonido de su máquina de coser antigua, una Singer negra con detalles dorados que había pertenecido a mi abuela. Ese sonido era el ritmo de mi infancia. Tac, 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 sin parar, desde que salía el sol hasta que la noche se hacía tan oscura que ya no podía ver la aguja aunque acercara la cara a 2 centímetros de la tela. Mi madre cosía a la luz de una vela cuando se iba la luz eléctrica, que era casi todos los días. Y yo me sentaba en el suelo, sobre un pedazo de cartón que hacía de alfombra y la observaba. La veía enhebrar la aguja con una precisión que parecía imposible dada la penumbra. La veía coser líneas perfectamente rectas, sin necesidad de marcar con gis. Sus manos se movían solas, como si tuvieran memoria propia. Aprendí mirándola. Nadie me enseñó formalmente, nadie me sentó a darme lecciones. Simplemente absorbí su conocimiento como una esponja absorbe el agua. A los 8 años, ya sabía enhebrar una aguja en menos de 5 segundos. A los 9, podía coser un botón tan firme que ni un huracán lo arrancaría. A los 10, hice mi primer dobladillo sin ayuda. Y aunque estaba torcido, y mi madre tuvo que deshacerlo para rehacerlo bien, recuerdo su sonrisa. Recuerdo cómo me acarició el cabello y me dijo que tenía manos de artista. Pero las manos de artista no ponían comida en la mesa. Las manos de artista no pagaban la renta del cuarto de lámina. Las manos de artista no compraban cuadernos para la escuela ni zapatos cuando los míos se rompían. Así que, cuando cumplí 14 años y mi madre enfermó de los pulmones por respirar tanto polvo de tela, tuve que dejar la escuela y empezar a trabajar de verdad. Mi primer trabajo fue en un taller pequeño, no muy diferente de este donde estoy ahora parada. El dueño era un hombre gordo con bigote tupido que siempre olía a cigarros baratos y a sudor rancio. Me pagaba por pieza, no por hora. 5 pesos por cada pantalón que cosiera completo. 3 pesos por cada blusa, 7 pesos por cada vestido. Sonaba bien hasta que te dabas cuenta de que coser un vestido completo te tomaba 3 horas si no cometías ningún error, y si cometías un error, tenías que deshacerlo todo y empezar de nuevo sin paga adicional. Trabajaba desde las 6 de la mañana hasta las 8 de la noche. A veces hasta más tarde, si había un pedido urgente. Mis dedos sangraban de tanto empujar la tela bajo la aguja. Desarrollé callos en el pulgar y el índice de mi mano derecha. Callos duros como piedra que todavía tengo, que cargo como medallas de guerra invisibles. Mi espalda se encorvaba sobre la máquina y al final del día apenas podía enderezarme. Caminaba de regreso a casa doblada como una anciana, con los ojos ardiendo de la fatiga y la luz fluorescente. Pero eso no era lo peor.
Lo peor era la manera en que nos trataban. Éramos 13 mujeres en ese taller, todas pobres, todas sin educación formal, todas desesperadas por el dinero que necesitábamos para alimentar a nuestras familias. Y el dueño lo sabía. Sabía que éramos vulnerables, que no teníamos opciones, que tragaríamos cualquier humillación, con tal de conservar esos pesos miserables que nos lanzaba al final de cada semana como si fuéramos perros pidiendo. Sobras recuerdo la primera vez que me gritó delante de todas. Yo había cosido una blusa con el patrón equivocado, había confundido la talla mediana con la grande. Un error simple, el tipo de error que cualquiera comete cuando lleva 11 horas trabajando sin parar y apenas has comido un tamal frío a mediodía. Pero él no lo vio así. Se plantó frente a mí, su barriga casi tocando mi rostro, mientras yo permanecía sentada en mi máquina, y empezó a gritarme que era una inútil, que las mujeres como yo éramos la razón por la que México no progresaba, que ni siquiera servíamos para algo tan simple como seguir instrucciones. Las otras mujeres bajaron la mirada. Nadie me defendió. Y yo no las culpo porque todas teníamos miedo. Miedo de perder ese trabajo horrible, que sin embargo era la diferencia entre comer o no comer. Así que bajé la cabeza, murmuré una disculpa que no sentía y deshice la blusa completa para rehacerla correctamente. No me pagaron por ese tiempo extra. Nunca nos pagaban por arreglar nuestros errores. Pasé 5 años en ese taller. 5 años en los que mi juventud se fue consumiendo entre hilos y agujas. Veía a otras chicas de mi edad paseando por las calles los domingos, con vestidos bonitos y novios que las tomaban de la mano. Yo no tenía tiempo para vestidos bonitos ni para novios. Los domingos trabajaba también porque los pedidos nunca terminaban y el dinero nunca era suficiente. Mi madre murió cuando yo tenía 19 años. Sus pulmones finalmente se rindieron, llenos de todo ese polvo de décadas de coser sin descanso. La enterramos en el cementerio municipal, en una tumba sin lápida porque no teníamos dinero para pagar una. Solo una cruz de madera que yo misma pinté de blanco con pintura sobrante que encontré en un basurero. Lloré tanto en su funeral que pensé que mis ojos se secarían para siempre, que nunca volvería a producir lágrimas. Pero la vida no te da tiempo para el duelo cuando eres pobre. 3 días después del entierro, ya estaba de vuelta en mi máquina de coser, con los ojos hinchados y el corazón destrozado. Pero con las manos firmes porque no podía permitirme el lujo de cometer errores. Sin mi madre, yo era la única que quedaba. Sin su ingreso, por miserable que fuera, yo tenía que ganar el doble solo para mantenerme a mí misma. Fue en esos días oscuros, en esas noches interminables, donde el dolor era tan físico como el cansancio de mis músculos, que empecé a soñar con algo diferente. No era un sueño grande al principio, no era una fantasía de riqueza o fama. Era algo más simple y a la vez más imposible. Quería coser algo mío, algo que no fuera dictado por un patrón preestablecido o una orden de producción. Quería crear algo que saliera de mi imaginación, de mis manos, de mi alma. Empecé a hacer bocetos, en pedazos de papel que recogía de la basura, con lápices tan gastados que apenas dejaban marca. Dibujaba vestidos, blusas, faldas, diseños que veía en mi mente cuando cerraba los ojos. No eran diseños sofisticados, no tenía la educación formal para eso, pero tenían algo. Tenían corazón. Tenían la huella de una muchacha pobre que soñaba con belleza en medio de la fealdad de su vida diaria. Los escondía debajo de mi colchón, que en realidad era solo un petate viejo, sobre el piso de tierra. Los sacaba por las noches y los miraba a la luz de una vela, imaginando cómo se verían esos diseños convertidos en tela real, en prendas que alguien podría usar y sentirse hermosa. Era mi secreto, mi pequeño tesoro de esperanza. Pero guardar bocetos no cambia tu realidad, y mi realidad estaba a punto de volverse aún más oscura. Tenía 20 años cuando llegó el nuevo supervisor al taller. Era un hombre joven, tal vez de 30 años, con sonrisa fácil y palabras suaves que al principio me hicieron pensar que era diferente a los demás. Me hablaba con amabilidad, me preguntaba cómo estaba, me traía un café cuando trabajábamos hasta tarde. Yo, que había conocido tan poca gentileza en mi vida, caí en su trampa como una tonta. Me dijo que veía potencial en mí. Me dijo que yo no debería estar cosiendo prendas básicas como las demás, que yo tenía un talento especial que merecía ser reconocido. Me propuso que trabajara en un proyecto especial, una línea de ropa más elaborada que requería más habilidad y por la cual me pagarían más. Sonaba como un sueño hecho realidad. Durante 2 meses trabajé en esa línea especial. Eran vestidos de novia, prendas hermosas con encajes delicados y bordados complejos que requerían horas de trabajo meticuloso. Yo ponía toda mi alma en cada puntada, imaginando a las novias que usarían mis creaciones en el día más importante de sus vidas. El supervisor me decía que estaba haciendo un trabajo excepcional, que pronto vería los frutos de mi esfuerzo. Pero el día de pago nunca llegó. Cuando fui a reclamar mi dinero, el supervisor me dijo que el proyecto había sido cancelado, que el cliente nunca había pagado, y que por lo tanto no había dinero para pagarme a mí.
2 meses de trabajo, 2 meses de quedarme hasta la madrugada, de saltarme comidas para ahorrar tiempo, de arruinar aún más mi vista ya débil por enfocar tanto los detalles diminutos de los bordados. Todo para nada, intenté reclamar. Fui con el dueño del taller, ese hombre gordo con bigote tupido que ahora se veía aún más viejo y más gordo. Le expliqué la situación, le mostré mis registros de horas trabajadas, le supliqué que me pagara aunque fuera una fracción de lo que me debían. Él me miró con ojos muertos, sin una pizca de compasión, y me dijo que, si no me gustaban las condiciones del taller, era libre de irme. Había cientos de muchachas como yo esperando en fila para tomar mi lugar de esa noche. Volví a mi cuarto de lámina con las manos vacías y el corazón roto. Me senté en mi petate y miré a mi alrededor. Las paredes de metal corrugado, el piso de tierra, la máquina de coser de mi madre en la esquina, silenciosa ahora, como un monumento a una vida de explotación y sueños aplastados. Y pensé que tal vez ese era mi destino. Tal vez yo estaba destinada a terminar como mi madre, cosiendo hasta que mis pulmones se llenaran de polvo y mi espalda se curvara tanto que no pudiera enderezarla, muriendo pobre y olvidada. Pero entonces recordé sus palabras. «Tienes manos de artista», me había dicho, y en ese momento, sentada en la oscuridad de mi cuarto miserable, tomé una decisión. Si iba a morir pobre, al menos moriría intentando crear algo que fuera verdaderamente mío. Renuncié al taller al día siguiente. El dueño ni siquiera me deseó suerte. Simplemente agitó la mano como espantando una mosca y ya estaba llamando a la siguiente muchacha antes de que yo hubiera salido por la puerta. Pero no me importó. Por primera vez en mi vida, sentí algo parecido a la libertad, aunque fuera la libertad de morirme de hambre. Tomé la máquina de coser de mi madre. Era lo único de valor que teníamos. La cargué por las calles de Oaxaca hasta llegar al mercado central. Conocí a una mujer allí, doña Carmen, que vendía verduras en un puesto pequeño. Le había arreglado ropa varias veces, a cambio de comida, cuando no tenía dinero para comprar nada. Le expliqué mi plan, si es que podía llamarse plan. Quería instalar un pequeño espacio junto a su puesto, solo una mesa y mi máquina, y ofrecer reparaciones de ropa y tal vez, solo tal vez, vender algunas piezas sencillas que yo misma diseñara. Doña Carmen me miró con escepticismo. Era una mujer dura, curtida por años de trabajar bajo el sol y la lluvia, pero algo en mi desesperación debe haberla conmovido porque asintió. Me cobró 50 pesos por semana por el espacio, que era todo lo que yo había ahorrado en meses. Me dijo que, si en un mes no podía pagarle, tendría que irme. Ese primer día en el mercado, puse mi máquina sobre una mesa desvencijada que encontré abandonada en un callejón. Colgué un letrero hecho a mano que decía reparaciones y ropa a medida Isabela Torres. Y me senté a esperar. No vino nadie en todo el día. Absolutamente nadie. Los compradores pasaban apresurados, enfocados en comprar sus verduras, su carne, sus frutas. Nadie se detenía a mirar a la muchacha flaca con una máquina de coser vieja. Al final del día, mis 50 pesos seguían intactos en mi bolsillo, pero mi esperanza había disminuido considerablemente. El segundo día fue igual, y el tercero, y el cuarto. Para el quinto día, mi estómago rugía de hambre porque había dejado de comer para ahorrar dinero. Y mis manos temblaban de debilidad mientras trataba de coser una blusa sencilla que pensaba vender si alguna vez alguien se detenía a mirar. Fue doña Carmen quien me salvó. Al verme casi desmayada sobre mi máquina, me llevó a su casa y me dio un plato de frijoles con totís. Me regañó por no comer, me llamó tonta, me dijo que no podía trabajar si estaba muerta. Y luego hizo algo que jamás olvidaré. Me dio tela. No era mucha, solo retazos que había acumulado de bolsas viejas de harina y otros materiales. Pero era tela. Y con esa tela, me dijo, quería que le hiciera un vestido para su nieta que iba a cumplir 15 años. Trabajé en ese vestido como si mi vida dependiera de él. Porque en cierto modo, así era. Tomé los bocetos que había guardado durante años y adapté uno de ellos para que funcionara con la tela limitada que tenía. Cosí cada puntada con un cuidado casi religioso. Agregué detalles pequeños, bordados simples con hilo, que compré vendiendo uno de mis 2 pares de zapatos. Me tomó una semana completarlo, trabajando desde el amanecer hasta la noche, bajo la luz limitada del mercado. Cuando le mostré el vestido terminado a doña Carmen, sus ojos se llenaron de lágrimas. Era un vestido sencillo, hecho con tela rústica, pero tenía alma. Se veía en cada detalle, en la manera en que la falda caía suavemente, en el bordado delicado en el cuello, en los pliegues perfectos de la cintura. Su nieta lloró cuando se lo probó. Dijo que se sentía como una princesa, aunque era solo una muchacha pobre del mercado como yo. La semana siguiente, 3 mujeres vinieron a mi puesto preguntando por la costurera que había hecho el vestido de la nieta de doña Carmen.
Querían que les hiciera ropa también. No tenían mucho dinero, me ofrecieron lo que pudieron, pero era algo. Era un comienzo. Durante los siguientes meses, viví de esos pequeños encargos. Vestidos sencillos, blusas básicas, reparaciones de ropa. Ganaba apenas suficiente para comer una vez al día y pagar mi espacio en el mercado. Pero algo estaba cambiando. Las mujeres que compraban mi ropa volvían. Traían a sus amigas, a sus hermanas, a sus madres. Decían que había algo especial en la manera en que yo hacía las prendas, que cuando las usaban se sentían diferentes, más bonitas, más valiosas. No entendía completamente lo que querían decir hasta que una anciana me lo explicó un día. Vino a pedirme que le hiciera un vestido para el funeral de su esposo. Me dijo que quería verse digna, que quería honrar a su marido vistiendo algo hermoso. Cuando le entregué el vestido, un diseño sobrio en negro con un bordado discreto de flores en el cuello, se echó a llorar. Me dijo que por primera vez en su vida de pobreza, se sentía vista. Se sentía como una persona que importaba, no solo una mujer pobre invisible para el mundo. Fue entonces cuando entendí el poder de la ropa. No era solo tela y costuras, era dignidad, era respeto propio, era una manera de decirle al mundo que tú importabas, incluso si el mundo había pasado toda tu vida diciéndote lo contrario. Ese entendimiento cambió todo. Empecé a diseñar con una intención diferente. No solo quería hacer ropa bonita, quería hacer ropa que le devolviera su dignidad a la gente pobre como yo. Cada prenda que creaba llevaba ese propósito, esa misión silenciosa de hacer que mujeres invisibles se sintieran vistas. Y lentamente, mi negocio creció. Después de un año en el mercado, pude rentar un cuarto pequeño cerca de allí para usar como taller. Era apenas más grande que mi cuarto de lámina, pero era mío. Compré 2 máquinas de coser usadas y contraté a mi primera empleada, una muchacha de 16 años llamada Rosa, que me recordaba a mí misma a esa edad. Le pagué un salario justo. Le di un día libre cada semana. Nunca le grité, nunca la humillé. Y cuando cometía errores, le enseñé con paciencia cómo corregirlos. Recuerdo su cara de sorpresa las primeras semanas, como si no pudiera creer que alguien la tratara con respeto. Me partía el corazón porque sabía exactamente cómo se sentía. Con Rosa ayudándome, pude aceptar más encargos. Pero yo no quería crecer demasiado rápido. Había visto lo que pasaba con los negocios que crecían sin control. Cómo perdían calidad, cómo empezaban a tratar a sus trabajadores como máquinas en lugar de personas. Crecí despacio, deliberadamente, asegurándome de que cada prenda mantuviera el nivel de calidad que me había dado mi pequeña reputación. Cuéntame en los comentarios desde qué ciudad y país me estás viendo. Me encanta saber hasta dónde llegan estas historias. Pasaron 3 años más. 3 años de trabajo incansable, de noches sin dormir, de comer tortillas secas con sal porque había invertido todo mi dinero en tela y máquinas. Pero cada sacrificio valía la pena cuando veía a mis clientas sonreír al probarse algo que yo había creado. Cuando me decían que se sentían hermosas, que se sentían importantes. Un día, algo inesperado sucedió. Una mujer elegante entró a mi taller. Era obvio que no era del barrio. Su ropa era cara, su peinado perfecto, su maquillaje impecable. Se veía completamente fuera de lugar en mi taller humilde, con sus paredes de concreto sin pintar y sus máquinas viejas que chirriaban. Me dijo que se llamaba Lorena Mendoza. Era la asistente de una diseñadora famosa de Ciudad de México que había visto una de mis prendas en una foto. Una de mis clientas había viajado a la ciudad para un evento familiar y varias personas le habían preguntado dónde había conseguido su vestido. La diseñadora estaba intrigada y había enviado a Lorena a investigar. Me sentí intimidada. Esta mujer representaba todo lo que yo no era. Sofisticación, educación, acceso a un mundo que parecía completamente inaccesible para alguien como yo. Pero también sentí un destello de orgullo. Mi trabajo había llegado hasta Ciudad de México. Alguien importante había notado lo que yo hacía con mis manos. Lorena me hizo muchas preguntas. Quería saber dónde había estudiado diseño. Le dije que no había estudiado, que había aprendido viendo a mi madre. Quería saber sobre mis procesos, mis inspiraciones, mis planes futuros. Le hablé con honestidad, tal vez con demasiada honestidad, sobre mi vida, sobre mis años en los talleres explotadores, sobre mi deseo de crear algo que le devolviera dignidad a la gente pobre. Se fue diciendo que estaría en contacto. No le creí. Pensé que había sido solo curiosidad de gente rica, que volvería a su mundo elegante y se olvidaría de la costurera pobre de Oaxaca. Pero 2 semanas después, recibí una carta. La diseñadora de Ciudad de México quería encargarme una colección de 20 piezas para una exhibición de talentos emergentes de México. Me ofrecía dinero, más dinero del que yo ganaba en 3 meses de trabajo normal. Pero había una condición: las piezas no llevarían mi nombre. Serían presentadas como parte de su marca, como una exploración de técnicas tradicionales de Oaxaca. Leí esa carta 100 veces. El dinero era tentador, Dios sabe que necesitaba ese dinero.
Podría expandir mi taller, comprar mejores máquinas, contratar más empleadas. Pero algo me molestaba profundamente de la condición. ¿Por qué no podía llevar mi nombre? ¿Por qué mi trabajo tenía que ser presentado como una curiosidad anónima en lugar de como el arte de Isabela Torres Ramírez? Pasé 3 días sin dormir pensando en esa decisión. Rosa me decía que aceptara, que el dinero era demasiado importante para dejarlo ir por orgullo. Doña Carmen me decía que rechazara, que mi nombre valía más que cualquier cantidad de dinero. Al final, fue mi madre muerta quien me dio la respuesta. Recordé sus manos trabajando sin cesar, sin crédito, sin reconocimiento, hasta que sus pulmones se rindieron. Y me di cuenta de que, si aceptaba ese trato, estaría perpetuando exactamente lo mismo que me había destrozado en los talleres. La explotación disfrazada de oportunidad. Rechacé la oferta. Escribí una carta cortés pero firme explicando que solo trabajaría si podía poner mi nombre en mis creaciones. Sabía que probablemente estaba quemando un puente importante, que tal vez nunca tendría otra oportunidad así. Pero también sabía que podría vivir conmigo misma. La respuesta llegó una semana después. Era de la diseñadora misma, no de su asistente. Me decía que había esperado mi respuesta, que quería ver si yo tenía el valor de defender mi trabajo. Me ofrecía algo diferente. En lugar de trabajar bajo su marca, me ayudaría a establecer mi propia marca. Me conectaría con proveedores de tela, con tiendas boutique, con personas que podrían ayudarme a crecer manteniendo mi visión y mi nombre. No era caridad. Ella quería un porcentaje de mis ganancias durante los primeros 5 años como pago por su mentoría y conexiones. Era un trato justo y lo acepté. Los siguientes 2 años fueron un tornado de aprendizaje y crecimiento. Viajé a Ciudad de México por primera vez en mi vida. Vi tiendas llenas de ropa que costaban más de lo que yo ganaba en un año. Conocí a diseñadores, proveedores, dueños de boutiques. Muchos me miraban con desprecio cuando veían mis zapatos gastados y mi ropa sencilla. Pero cuando veían mi trabajo, cuando tocaban la tela y observaban las costuras, sus expresiones cambiaban. Aprendí sobre el negocio de la moda. No solo cómo crear ropa hermosa, sino cómo venderla, cómo comercializarla, cómo construir una marca. Era un mundo completamente nuevo, aterrador y emocionante al mismo tiempo. En 1985, 4 años después de empezar en el mercado, con solo una máquina de coser y un sueño desesperado, abrí mi primer boutique oficial. No era en Ciudad de México ni en algún lugar elegante. Era en Oaxaca, en el mismo barrio pobre donde había crecido. Pero era un espacio limpio, luminoso, con paredes pintadas de blanco y mi nombre en la entrada, Torres Atelier. La gente del barrio estaba confundida al principio. ¿Por qué abrir una boutique en un lugar donde nadie tenía dinero para ropa cara? Pero yo sabía lo que estaba haciendo. Sí, vendía piezas más elaboradas, a precios más altos para clientas de otras partes de la ciudad y de fuera de Oaxaca. Pero también tenía una línea básica de prendas hermosas a precios que la gente del barrio podía permitirse. Porque nunca quise olvidar de dónde venía. Nunca quise convertirme en alguien que solo vestía a los ricos, mientras los pobres seguían usando ropa fea y barata que les hacía sentir menos que humanos. Mi negocio siguió creciendo. Para 1987 tenía 3 tiendas, una en Oaxaca y 2 en Ciudad de México. Empleaba a 30 mujeres, todas pagadas justamente, todas tratadas con respeto. Muchas de ellas venían de situaciones similares a la mía. Les enseñaba no solo a coser, sino a diseñar, a creer en sí mismas, a soñar con algo más grande, pero algo seguía molestándome. Por las noches, cuando finalmente me quedaba sola en mi apartamento pequeño pero confortable, pensaba en todos esos años en los talleres. Pensaba en las mujeres que todavía estaban allí, siendo explotadas, siendo humilladas. Pensaba en los dueños que seguían enriqueciéndose con el trabajo mal pagado de mujeres desesperadas. Y empecé a planear. Investigué en silencio. Descubrí que el taller donde había trabajado era parte de una cadena pequeña de 4 fábricas textiles en Oaxaca. El dueño, ese hombre gordo con bigote tupido, se había expandido durante los años. Pero también descubrí que estaba en problemas financieros. Había tomado préstamos malos, había hecho inversiones estúpidas. Estaba desesperado por dinero. Contacté a mis abogados. Sí, para entonces tenía abogados, algo que la Isabela de 20 años jamás habría imaginado. Les pedí que investigaran la posibilidad de comprar las fábricas. Me dijeron que era posible, que el precio sería alto, pero no imposible. Me advirtieron que comprar fábricas textiles viejas con maquinaria anticuada y procesos ineficientes no era una buena inversión desde un punto de vista puramente económico. Les dije que no me importaba la economía. Esto era personal. Durante 6 meses trabajé en la adquisición con absoluto secreto. Nadie sabía, ni siquiera mis empleadas más cercanas. Reuní cada peso que había ahorrado. Negocié con bancos para obtener préstamos. Vendí mi apartamento y volví a vivir en un cuarto pequeño. Puse todo lo que tenía, todo lo que había construido, en riesgo. Finalmente, en agosto de 1989,
Los papeles se firmaron. Yo, Isabela Torres Ramírez, la muchacha pobre que había sido despedida sin un peso en el bolsillo. Era ahora la dueña de las 4 fábricas textiles, incluyendo el taller, donde había sido explotada y humillada durante 5 años. Y hoy, en este momento, he vuelto, para que todos lo sepan, camino hacia la oficina con ventanas de vidrio empañado. Los 3 hombres dentro están discutiendo algo, mirando papeles ajenos a mi presencia. Toco la puerta. Uno de ellos, el más joven, el que fue mi supervisor, el que me robó 2 meses de trabajo, levanta la vista con irritación. Me mira sin reconocerme. ¿Sí? ¿Qué quieres? Me dice con tono brusco. Me llamo Isabela Torres Ramírez, digo con voz clara y tranquila. Vengo a informarles que, a partir de hoy, yo soy la nueva propietaria de esta fábrica y de las otras 3 de la cadena. El silencio que sigue es absoluto. Los 3 hombres me miran como si hubiera hablado en un idioma extranjero. El dueño gordo, ahora más viejo y más gordo, pero con ese mismo bigote tupido, se pone de pie lentamente. ¿Qué estás diciendo? ¿Quién te crees que eres para venir aquí con esas tonterías? Abro mi carpeta y coloco los documentos legales sobre su escritorio. Escrituras, contratos, papeles con sellos oficiales. Todo en orden, todo legal, todo real. No es una tontería, digo. Los documentos están allí. Pueden verificarlos con sus abogados si quieren. Pero la realidad es que, a partir de este momento, yo soy su jefa. El supervisor, el que me robó, me mira más de cerca. Veo el momento exacto en que me reconoce. Sus ojos se abren con sorpresa y algo que parece ser miedo. ¿Isabela? ¿La costurera? La misma, confirmo. La costurera a la que le robaste 2 meses de salario. La muchacha pobre que trabajó aquí durante 5 años antes de ser despedida como si no valiera nada. El dueño gordo toma los papeles con manos temblorosas. Los lee una y otra vez como si leyéndolos más veces pudiera cambiar lo que dicen. Su cara pasa por varios colores, blanco, rojo, morado. Esto es imposible. Eras nadie. Era nadie para ustedes, digo. Pero resulta que esa nadie construyó algo mientras ustedes se dedicaban a explotar a mujeres desesperadas. Salgo de la oficina y camino hacia el centro del taller. Las máquinas de coser siguen zumbando, pero lentamente el sonido disminuye a medida que las mujeres notan que algo está pasando. Me subo a una pequeña plataforma que usan para las reuniones matutinas. Desde aquí puedo ver todas las caras, 13 mujeres de diferentes edades, todas con esa misma expresión de cansancio que yo solía llevar. Buenos días, comienzo. Mi nombre es Isabela Torres Ramírez y a partir de hoy soy la nueva dueña de esta fábrica. Murmullos de confusión recorren la sala. Yo trabajé aquí hace años. Sé exactamente cómo son las condiciones. Sé las horas que trabajan, sé cuánto les pagan. Sé cómo las tratan. Una mujer mayor en la esquina me mira con ojos llenos de lágrimas, como si entendiera antes que las demás lo que estoy a punto de decir. Todo eso va a cambiar. A partir del lunes próximo, sus salarios aumentarán al doble. Trabajarán 8 horas diarias, no 12 o 14. Tendrán 2 días libres a la semana. Tendrán seguro médico. Y nunca más serán tratadas como si no valieran nada. El silencio es total por un momento y luego una de las mujeres más jóvenes se echa a llorar. Su llanto rompe la represa y pronto otras están llorando también. Algunas se abrazan entre sí. Una me mira con una expresión de incredulidad total, como si yo fuera un milagro que no puede ser real. Pero hay una condición. Continúo, y todas se callan de inmediato, esperando que el otro zapato caiga, esperando que toda esta promesa resulte ser una mentira. La condición es que deben trabajar con orgullo. Cada prenda que cosan, cada costura que hagan, debe ser hecha con la certeza de que su trabajo importa, de que ustedes importan. Porque la ropa que hacemos no es solo tela, es dignidad. ¿Y ustedes merecen tanta dignidad al crearla como las personas que la usarán? Bajo de la plataforma y camino lentamente hacia la puerta. Los 3 hombres de la oficina han salido y me miran con una mezcla de odio y miedo. El dueño gordo da un paso hacia mí. Esto no quedará así, gruñe. Encontraré la manera desde que, lo interrumpo. ¿De recuperar tus fábricas? Eres libre de intentarlo a través de medios legales. Pero mientras tanto, este es mi negocio ahora. Y puedes quedarte como gerente si quieres, pero solo si estás dispuesto a tratar a estas mujeres con el respeto que siempre merecieron. Si no, la puerta está allí. Su queda callado, su cara roja de rabia impotente. El supervisor mira el suelo. El tercer hombre, que había sido el contador y nunca me había hablado directamente, pero tampoco había hecho nada para detener los abusos. Simplemente se da la vuelta y vuelve a la oficina. Salgo del taller con la cabeza en alto. El sol de la tarde me da en la cara y por un momento tengo que cerrar los ojos contra su brillo. Cuando los abro, veo el letrero viejo y oxidado que dice Textile Sánchez. Mentalmente ya estoy planeando el nuevo letrero que lo reemplazará. Torres Manufacturing, donde cada costura cuenta. Camino por las calles de mi barrio, el barrio donde crecí, donde sufrí.
donde soñé. Los edificios siguen siendo los mismos, las calles siguen teniendo baches, los niños siguen jugando fútbol con una pelota medio desinflada. Pero algo ha cambiado. Yo he cambiado. Ya no soy la muchacha asustada que bajaba la cabeza cuando los hombres poderosos gritaban. Soy la mujer que compró sus fábricas y está a punto de transformarlas. Paso por el mercado donde empezó todo. El puesto de Doña Carmen sigue allí. Ella tiene 80 años ahora, todavía vende verduras, aunque su nieta hace la mayor parte del trabajo. Cuando me ve, su cara se ilumina con una sonrisa que muestra sus escasos dientes. Isabela, ¿qué tal el gran día? Le sonrío de vuelta. Le había contado mis planes hace semanas, jurándola el secreto. Ella había llorado de alegría por mí, me había abrazado con sus brazos delgados pero fuertes, me había dicho que mi madre estaría orgullosa. Todo salió perfecto, le digo. Sabía que lo harías. Responde, desde el día que llegaste aquí con esa máquina de coser y esos ojos hambrientos, supe que harías algo grande. Nos abrazamos allí en medio del bullicio del mercado. La gente pasa a nuestro alrededor ocupada con sus compras, ajena al hecho de que están presenciando un momento que para mí significa todo. Esa noche, en mi apartamento pequeño, he decidido no volver a comprar uno grande hasta que tenga las fábricas funcionando como quiero. Me siento en la ventana y miro las estrellas. Son las mismas estrellas que miraba cuando era niña, acostada en mi petate, preguntándome si alguna vez sería algo más que una costurera pobre. Pienso en mi madre. Donde quiera que esté, espero que pueda verme ahora. Espero que sepa que sus manos de artista crearon no solo ropa, sino a una hija que se negó a aceptar el destino que el mundo había decidido para ella. Espero que esté orgullosa. Pienso en todas las mujeres que siguen trabajando en talleres como en el que yo trabajé, en sus manos cansadas, en sus espaldas encorvadas, en sus sueños enterrados bajo montañas de tela y órdenes de producción interminables. No puedo salvarlas a todas, ni siquiera puedo salvar a la mayoría, pero puedo salvar a 13, y esas 13 pueden salvar a otras. Y tal vez, solo tal vez, lentamente podemos empezar a cambiar la manera en que este mundo trata a las mujeres pobres que hacen la ropa que viste a todos los demás. Los siguientes meses son un torbellino de cambios. Modernizo la maquinaria de las fábricas, no porque la vieja no funcione, sino porque la nueva es más segura y menos propensa a causar lesiones. Implemento los nuevos horarios y salarios como prometí. Al principio hay resistencia de los supervisores viejos, pero cuando 3 de ellos renuncian en lugar de adaptarse, las cosas se vuelven más fáciles. Los reemplazo con mujeres del piso de producción que han mostrado habilidades de liderazgo. Es una movida arriesgada promover a personas sin experiencia gerencial, pero apuesto a que tratarán a sus compañeras con más humanidad que los hombres que solo veían números en una hoja de cálculo. No me equivoco, la productividad en realidad aumenta a pesar de las horas reducidas. Resulta que las personas trabajan mejor cuando están descansadas, alimentadas y tratadas como seres humanos. ¿Quién lo hubiera imaginado? Para enero de 1990, mis fábricas están produciendo no solo las cantidades anteriores, sino volúmenes más altos con mejor calidad. He comenzado a diseñar líneas específicas para que las produzcan, combinando mi estética con sus habilidades. Las prendas llevan la etiqueta Torres Manufacturing y están empezando a aparecer en boutiques de todo México. Pero no me detengo allí. Comienzo un programa de capacitación dentro de las fábricas. Las mujeres que quieran aprender diseño, patronaje avanzado o gestión de negocios pueden tomar clases 2 veces por semana. Les pago por el tiempo que pasan en las clases como si estuvieran en el piso de producción. Algunas aprovechan la oportunidad, otras no, y está bien. No todos tienen que convertirse en diseñadores o gerentes. Pero la oportunidad está allí para quienes la quieran. Rosa, mi primera empleada del mercado, ahora es la directora creativa de Torres Atelier. Tiene 24 años y un talento increíble que estaba siendo desperdiciado cuando la encontré. Juntas diseñamos colecciones que mezclan la estética tradicional de Oaxaca con siluetas modernas. Nuestra ropa empieza a ganar reconocimiento no solo en México, sino internacionalmente. En 1991, recibo una invitación para mostrar una colección en la Semana de la Moda de Nueva York. Es pequeña, no la pasarela principal, sino un evento paralelo, pero es Nueva York. Es el tipo de oportunidad con la que solo sueñan la mayoría de los diseñadores mexicanos. Llevo conmigo a 5 de las mujeres de mis fábricas, no a las gerentes o las costureras más habilidosas, sino a 5 mujeres que han estado allí más tiempo, que sufrieron los peores abusos bajo la administración anterior. Les compro vestidos elegantes, les pago el viaje completo, las llevo a ver la ciudad. Cuando caminamos por Times Square, cuando vemos los rascacielos que parecen tocar el cielo. Cuando comemos en restaurantes, donde una sola comida cuesta más de lo que ellas solían ganar en un mes. Sus caras de asombro y alegría hacen que cada peso gastado valga la pena. La exhibición es un éxito moderado. No nos volvemos famosos de la noche a la mañana, pero conseguimos
tenemos algunos compradores importantes. Más importante que eso, las mujeres que llevé conmigo regresan a México transformadas. Han visto que el mundo es más grande de lo que pensaban, que hay más posibilidades de las que imaginaban. Y esa conciencia expandida se filtra a las otras trabajadoras ahora. En 1992, Torres Atelier es una marca reconocida en México con presencia creciente internacionalmente. Mis fábricas emplean a 200 mujeres, todas pagadas justamente, todas tratadas con dignidad. He abierto una escuela de diseño gratuita en Oaxaca para jóvenes de bajos recursos que quieran aprender el oficio. Es pequeña, solo 20 estudiantes por año, pero es un comienzo. A veces voy a esa escuela y me siento con los estudiantes. Les cuento mi historia, no para presumir, sino para que sepan que es posible. Que puedes empezar sin nada más que una máquina de coser vieja y un sueño desesperado. Y construir algo real. Que no necesitas venir de una familia rica o tener educación formal. Que lo único que necesitas es negarte a aceptar que tu valor es determinado por las circunstancias de tu nacimiento. Veo sus caras cuando hablo, especialmente las muchachas. Veo el mismo hombre en sus ojos que yo tenía, el mismo miedo mezclado con esperanza, y hago todo lo posible por alimentar esa esperanza, por darles las herramientas que yo tuve que encontrar por mi cuenta. No todo es perfecto. Hay días difíciles, meses difíciles. La industria de la moda es bruta, la competencia es feroz y navegar el mundo de los negocios como una mujer de origen humilde sigue siendo un desafío constante. Hay hombres que me menosprecian en reuniones, que hablan por encima de mí, que asumen que soy la secretaria en lugar de la dueña. Hay momentos de duda donde me pregunto si todo esto valdrá la pena. Pero entonces recibo una carta de una de mis trabajadoras. Me cuenta que pudo enviar a su hija a la escuela porque ahora gana suficiente. Me dice que, por primera vez en su vida, se siente como una persona valiosa. Me agradece por tratarla como un ser humano. O veo a una de mis estudiantes de la escuela gratuita abrir su propio pequeño negocio, cosiendo ropa hermosa para su comunidad, o camino por las calles de Oaxaca y veo a una mujer usando algo de mi línea básica, caminando con la cabeza en alto, con esa confianza que viene de vestir algo que te hace sentir digna. Y en esos momentos, sé que todo ha valido la pena. Hoy tengo 42 años. Mis manos todavía tienen los callos de mis años en los talleres. Mi espalda todavía duele algunas mañanas. Recuerdo de todas esas horas encorvada sobre máquinas de coser. Tengo arrugas alrededor de los ojos por años de forzar la vista en mala iluminación. Mi cuerpo lleva las marcas de mi pasado. Pero también llevo otras marcas. Llevo la satisfacción de haber transformado dolor en propósito. Llevo el orgullo de haber construido algo desde cero que ahora da sustento y dignidad a cientos de personas. Llevo la paz de saber que las manos que una vez fueron despreciadas, las manos que fueron consideradas sin valor, ahora son las manos que firman contratos que cambian vidas. Las manos que ustedes despreciaron, ahora son las que firman sus contratos. Esa frase se ha convertido en algo más que palabras. Se ha convertido en un mantra para mí y para las mujeres que trabajan conmigo. Es un recordatorio de que nuestro pasado no define nuestro futuro. Que la manera en que otros nos ven no determina quiénes somos realmente. Que cada costura que hacemos con nuestras manos es un acto de resistencia contra un mundo que nos quiere pequeñas y silenciosas. Pienso en esa Isabela de 14 años, flaca y asustada, entrando por primera vez a ese taller con su madre, acabando de morir, y su futuro pareciendo tan oscuro como el cielo, antes de una tormenta. Si pudiera hablarle a ella ahora, le diría que aguante, que los días oscuros no duran para siempre, que dentro de ella hay una fuerza que ni siquiera imagina, que las manos que ahora sangran cosiendo vestidos para otros un día coserán su propio destino. Le diría que vale la pena. Cada lágrima, cada noche sin dormir, cada humillación, cada momento de duda. Todo vale la pena porque al otro lado de ese dolor está algo hermoso. No perfecto, no fácil, pero hermoso. Le diría que no escuche a los hombres que la llamarán inútil, que no crea cuando le digan que su único valor es su capacidad de seguir órdenes sin quejarse, que dentro de ella hay una creadora, una líder, una mujer que cambiará vidas. Pero no puedo hablarle a esa Isabela. Ella ya no existe, transformada por los años en la mujer que soy ahora. Todo lo que puedo hacer es honrar su sufrimiento, viviendo de una manera que valide cada sacrificio que hizo. Y eso es lo que hago cada día. Cuando me levanto antes del amanecer, no porque tenga que hacerlo como en los viejos tiempos, sino porque quiero aprovechar cada momento. Cuando visito mis fábricas y camino entre las máquinas de coser, escuchando ese zumbido familiar que es la banda sonora de mi vida. Cuando diseño una nueva pieza, sintiendo la tela entre mis dedos, visualizando cómo transformará a quien la use. Cuando firmo un nuevo contrato, cuando abro una nueva tienda, cuando contrato a una nueva empleada y veo en sus ojos ese mismo hambre que yo tenía. Cada acción es una manera de decir, lo logramos. A pesar de todo, a pesar de todos los que dijeron que no podíamos, lo logramos.
Mi historia no es única. Hay miles, tal vez millones de Isabelas en el mundo. Mujeres pobres con manos hábiles y sueños grandes que están siendo explotadas, humilladas, invisibilizadas. No puedo salvarlas a todas. Ojalá pudiera, pero soy solo una persona, lo que puedo hacer es mostrar que es posible. Que el cambio no es solo un sueño bonito, sino algo alcanzable. Que puedes empezar en el lugar más bajo y subir. No pisando a otros como hicieron contigo, sino construyendo escaleras que otros puedan usar también. Esa es mi verdadera venganza. No destruir a los hombres que me hicieron daño, aunque podría haberlo hecho. No humillarlos públicamente, aunque la tentación estaba allí. Mi venganza es construir algo tan hermoso, tan exitoso, tan transformador que su crueldad pasada se vuelva completamente irrelevante. Es vivir tan bien que su opinión sobre mi valor deja de importar. Porque al final ese es el poder real, no el dinero, no el estatus, no la fama. El poder real es saber tu propio valor independientemente de lo que otros piensen. Es mirar en el espejo y reconocer a la mujer que mira hacia atrás, con todos sus defectos y toda su belleza. Y saber que es suficiente, que siempre fue suficiente. Las manos que ustedes despreciaron ahora son las que firman sus contratos. Pero más importante que eso, son las manos que sostienen las de otras mujeres mientras ellas encuentran su propio camino. Son las manos que crean belleza y dignidad. Son las manos que se niegan a olvidar de dónde vienen mientras construyen hacia dónde van. Y estas manos de artista que mi madre vio mucho antes de que yo pudiera verlas. Seguirán cosiendo, no porque tengan que hacerlo, sino porque quieren. Porque cada puntada es un acto de creación. Cada prenda es una declaración de que las mujeres como nosotras importamos. Cada día que elijo levantarme y seguir construyendo es un recordatorio de que sobreviví, que prosperé, que transformé mi dolor en algo hermoso. Esta es mi historia. La historia de una muchacha pobre de Oaxaca que se negó a aceptar el destino que el mundo había decidido para ella, que cosió su propio camino, puntada por puntada, lágrima por lágrima, sueño por sueño, y ahora, parada en la cumbre de lo que he construido. Mirando hacia el valle de donde vine, puedo decir con absoluta certeza, valió la pena. Cada momento de dolor, cada instante de duda, cada sacrificio. Todo valió la pena porque me llevó aquí, a este momento, donde puedo mirar mis manos y ver no las herramientas de mi explotación, sino los instrumentos de mi liberación. Si esta historia tocó tu corazón, deja tu like y suscríbete ahora. La próxima historia podría hablar directamente contigo. Las manos que ustedes despreciaron ahora son las que firman sus contratos. Pero recuerden, más importante que firmar contratos es firmar tu propio destino. Y ese poder, ese increíble y hermoso poder, está en tus manos. Siempre ha estado allí. Solo necesitas el coraje de alcanzarlo. Esta es mi verdad, esta es mi victoria, y es solo el comienzo.